Cuba Información. No preguntes quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos, en dónde nacimos, qué hicimos, que sobrevivimos. No te preocupes así, lo importante no es cómo llegamos. Mariano Agudo es documentalista, trabaja en la productora intermedia de aquí de Sevilla y ha hecho una serie, Piedras en el Zapato, ¿es, no? Sí. Para Vive TV de Venezuela. Hola Mariano, bueno, cuéntanos esta experiencia venezolana, ¿cómo se va un documentalista sevillano y termina haciendo una serie para una televisión comunitaria? Sí, pues bueno, todo empezó porque Kiko Romero, que era compañero de intermedia, se fue a Venezuela en el año 2005, un poco para ver lo que estaba pasando allí, la curiosidad que a todo el mundo le movía con ese proceso revolucionario, a ver si era verdad, si no era verdad. Y bueno, él de pronto se da cuenta que hay mucha necesidad de crear productos que se enmarcaran un poco bajo la línea de lo que estaba allí pasando. Entonces le proponen pues, crear una productora con otras personas de allí de Venezuela y se embarca en Hayaya Colectivo Audiovisual, que es un colectivo, pues bueno, que la idea era eso, producir cosas para las nuevas televisiones que estaban surgiendo, como Vive TV, que ya había surgido en el 2003. Y nada, me cuentan el proyecto, que es hablar sobre movimientos insurgentes en América Latina, tratar de visibilizarlo, hacer un mapa sobre las nuevas líneas políticas, las nuevas insurgencias, y me parece, vamos, pareció un sueño, me parece maravilloso. Interesante. Y además eso, que lo iban a emitir en horario de máxima audiencia. O sea, un poco todo lo contrario que hubiera sucedido aquí, ¿no? Que aquí te lo hubieran propuesto, pero bueno, dice, bueno, ¿cuándo se va a emitir? Ah, pues no sabemos. Probablemente a las 4 de la mañana, no te van a avisar el día que se emita. Pues allí no, allí era ¿Y cómo fue el proceso de El proceso muy interesante, porque primero fuimos a Argentina, ahí estuvimos con la gente de la fábrica Sin Patrones, estuvimos en Neuquén, la antigua Sanón, que era una fábrica de cerámica, y bueno, conociendo de primera mano por ellos, porque vivíamos allí también en la fábrica. O sea, vivíamos en la fábrica, estuvo bien divertido, ¿no? Porque coincidíamos con lo del turno de noche, con lo del turno de día, y bueno, fue una bonita manera de conocer la experiencia. Y unos trabajadores que pasaron de ser un poco de simples asalariados a convertirse en dueños de sus medios de trabajo y de la empresa, y de estar muy implicados en todo el proceso de cambio, ¿no? Y llegamos justo en el momento que habían empezado a exportar cerámica a Chile. Entonces estaban en un puro subidón, ¿no? Entonces también fue bastante contagioso aquello. De Argentina nos fuimos a Uruguay, que ahí estuvimos con las cooperativas de la vivienda, que ahora con Tabaré en el poder, pues bueno, ya tenían la ley de vivienda permite que si hay un terreno sin edificar y hay necesidades públicas, o sea, necesidades sociales, pues ese terreno se puede hacer público. Y de esta manera, pues bueno, se estaban ocupando muchos terrenos para luego crear cooperativas y hacer viviendas sociales. Y lo interesante de todo el proceso es que nadie, o sea, no es que tú construyeras la tuya, sino se construían los de todos y luego al final se rifaban. Entonces todas se hacían trabajo comunitario. Trabajo comunitario, y todas se hacían con mucho cariño, porque no sabes cuál iba a ser la tuya, ¿no? Claro. Experiencias muy... Y la gente está de FUPAM bien interesantes también. Porque sobre todo había muchas mujeres en la construcción, que fue otra cosa que nos llamó la atención, que no estamos acostumbrados aquí, no había mujeres en los andamios, ni mujeres haciendo mezclas. ¿Y de allí fuisteis? De allí nos fuimos a Paraguay. A Paraguay. Que estuvimos con la OLT, la Organización de Lucha por la Tierra, que están pues luchando contra los transgénicos y un poco toda la colonización que están teniendo por parte de Brasil. Los grandes empresarios brasileiros que están entrando allí y están plantando transgénicos a saco. Y ellos pues están recuperando tierra, están ocupándola, recuperándola y tratando de sacar pues, bueno, sus pequeños cultivos y creando sus comunidades. También con esta experiencia de lucha pues, permite que creen pues, sus pequeñitas comunidades y a través de la OLT pues, estén un poco cambiando el concepto que tienen de propiedad de la tierra, se haciendo una vida mucho más comunal, creando sus propias escuelas de formación. Fue muy interesante porque además también era un momento en el que había mucha tensión. Eso con el Partido Colorado, estaba habiendo desaparecidos por parte de gente de la OLT, y en ese momento están también decidiendo si van a apoyar a Lugo o no, en la que finalmente lo apoyaron y salió elegido poco meses más tarde.
Y bueno, y de ahí de Paraguay pues nos dimos el salto a... ¿Dónde nos fuimos ya? A Colombia. No, perdón, no. Primero estuvimos, claro, pasamos por la frontera de Paraguay y nos fuimos a Brasil. Brasil. Y ahí estuvimos con el MST. El MST, bueno, un movimiento muy conocido. A mí me sorprendió la cantidad de gente del MST que hay, ¿eh? Porque Brasil es grande, pero es que tienen casi 2 millones de afiliados. Es que fíjate. Es como... Yo creo que es como masas. un movimiento de masas, sí. Claro. Digamos, un movimiento social, pero bueno, un movimiento social de 2 millones de personas. Y estuvimos en ITEPA, que es una de las escuelas de formación que tiene, que está al lado de Ciudad del Este, que es la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Cerca de Iguazú también, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo la experiencia educativa, la experiencia de formación que llevan desde su escuela. Interesante la historia del MST. Y muy consolidada, y me llama mucho la atención lo consolidado que estaba, bueno, que ya es que el movimiento... Como movimiento. 2 millones de personas y ya con cerca de 30 años de lucha, ya con todo... Y ahí fuisteis a toda la Colombia. doctrina de Pablo Freire bien asentada. Ajá. Sí. Y de ahí nos fuimos luego a primero Venezuela, Ajá. que estuvimos con el tema de los... Era complicado porque, claro, todo este concepto de piedra en el zapato era contar como, uno se puede imaginar, ¿no?, con lo de la piedra en el zapato, como algo molesto, ¿no? Que eran movimientos que fueran molestos, por un lado para el capitalismo, pero también para los estados, ¿no?, los que se estaban para produciendo. Para sus propios gobiernos, sus propios estados. Entonces el tema de Venezuela fue, joder, a ver, ahora cómo planteamos lo de Venezuela, ¿no? Porque lo raro es que te estuvieron financiando desde un gobierno, claro, además, desde arriba, que es claro, lo raro del proceso también venezolano, ¿no? Y ahora cómo, ¿qué es lo que...? Porque claro, desde luego no íbamos a hacer un movimiento ni sobre la derecha, ni sobre los movimientos universitarios estos de postín que están saliendo, ni sobre los medios de comunicación estos que tienen el monopolio. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la piedra en el zapato? Y la verdad es que no tardamos mucho en darnos cuenta que era el movimiento indígena, que dentro de todo este proceso bolivariano, con que se han dado ha habido muchas mejoras para las comunidades, mucho reconocimiento para las comunidades, pero el tema indígena sigue siendo un tema aparte de los estados, porque no es un asunto que corresponde, digamos, a un estado, ¿no? Y lo que estamos tocando, que era el tema de los guayú y de los yupas, es transfronterizo, porque son comunidades indígenas que cuando hicieron frontera, pues a unos les tocó ser colombianos y otros venezolanos, pero ellos no entienden de frontera, digamos, ¿no? Sí, y de hecho están todo el día cruzando de un lado a otro, las fronteras son totalmente artificiales. Claro. Entonces, pues vimos que ese era el tema más interesante, la piedra en el zapato de Venezuela era ver cómo se van a coordinar y cómo se van a poner de acuerdo con el derecho a tierra y territorio que tienen, luego con el tema de Venezuela de controlar sus propias fronteras y el uso de los recursos naturales, porque justo además donde están los yupas y los guayúes, en toda la zona del carbón, la zona carbonífera. Hay muchos intereses, la Sierra de Perijá, ¿no? Sí. Claro, claro. Y hay muchos intereses. Carbosulia, por ejemplo, que además tenía mucha relación con el gobierno. Entonces fue un tema delicado, pero yo creo que al final se tocó bien. Salió... Claro, porque la idea de piedra en el zapato también tiene su parte de fundamento un poco periodístico, de datos, pero es más las experiencias vitales, ¿no? De que le ha llevado a gente pues un poco a rebelarse contra el sistema en el que está viviendo, contra los gobernantes que les han tocado. ¿Y por qué? Entonces el tema de los indígenas, pues bueno, un tema que estaba ahí. En este caso concreto, además, que es la lucha de tierra y territorio, el derecho al uso de sus recursos naturales, pues era un tema que era muy obvio, ¿no? Y luego de ahí fuisteis a Colombia. Y de ahí fuimos a Colombia, hostia, que fuimos en un momento también bien jodido, porque fue el día que teníamos que que cruzar la frontera fue el día que mataron a Raúl Reyes en Ecuador, al dirigente de la, pues de la FARC. Sí, fue como jodido porque pasamos de estar en el Zulia, que es la Sierra de Perijá, que es frontera con Colombia, que es una zona que ahora están entrando muchos paramilitares en Venezuela, que hay bastante mal rollo, que es la zona también del Rosales, que es la oposición chavista, o sea, el chavismo más dura. Entonces pasamos de esa zona que estaba ya un poquito fea y nos habían avisado, oye, tened cuidado por ahí porque hay mucho paramilitar colombiano, porque... Volvimos a Maracaibo y ese día fue lo de Raúl Reyes y nosotros teníamos vuelo, lo cambiamos un día el vuelo, también estábamos agotados porque veníamos justo de la Sierra de Granada y al día siguiente estábamos llegando a Bogotá y coincidimos con la marcha del 7 de marzo, que fue una marcha contra el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, muy potente y según la gente que nos contó,
la gente que estaba organizando era bueno, un momento histórico, ¿no? Que la gente había perdido el miedo, los familiares Claro. de los desplazados, de desaparecidos, estaban saliendo a la calle en masa. Y bueno, hubo varios millones de personas que salieron entre Cali, entre Medellín y Bogotá a la calle. Y la marcha fue interesantísima. Y un poco se fue el hilo central, o sea, de la historia de Colombia, de Piedra en el Zapato. Hablamos de Sinal Trainal, que es el sindicato de alimentación, de Nestlé y de Coca-Cola, con todos los problemas que tienen los sindicalistas de Nestlé y de Coca-Cola, o sea, el sindicato de Sindicalistas en alimentación. general, ¿no? En Colombia. ¿Qué? Los sindicalistas en general, digo, En general Colombia. sí, pero luego tocábamos el caso concreto, nos parece interesante, ¿no? El de Nestlé y el de Coca-Cola. Pues son empresas que todo el mundo conoce, que están Claro. del lado, y es esa parte oscura que se estaba viendo o sea, de implicaciones y de relaciones con el sicariato, con los paramilitares que habían conseguido demostrar que tenía Coca-Cola, pues nos interesaba mucho. Entonces estuvimos con los sindicalistas amenazados, con gente que había sufrido atentados, secuestros de familiares, como de hijas, ¿no? Uno de los protagonistas le habían secuestrado a la hija para que dejara de hacer la labor sindical en Coca-Cola. Y bueno, los acompañamos justo en este momento que era también eso de visibilizarse, de salir a la calle, de denunciar, que fue el día, no me acuerdo si era el 6 o 7 de marzo del 2008. Fue muy Además, potente. un periplo de unas realidades muy diferentes, ¿no? Claro, esa era un poco también la idea, queríamos hablar del tema indígena, queríamos hablar de los sindicatos, queríamos hablar de la gente, de los jornaleros, la gente que está luchando por el acceso a la tierra, por la reforma agraria, queríamos hablar por las personas que están ocupando fábricas para crear un nuevo modelo, ¿no? Rompiendo la barrera esta del patrón. Un poco de todos estos movimientos, porque lo que está pasando en Latinoamérica es bien diverso, ¿no? Un poco mostrarlo a través de la serie. Bueno, además, bueno, y en algunos casos, como por ejemplo el de Paraguay, que nos llega muy poca información o que apenas se conoce nada, A ¿no? mí me da vergüenza decirlo y todo, pero yo es que no sabía nada de que se hablaba el guaraní. Pues llegamos a Paraguay, lo primero, allí felices de la vida, y mi papá de guaraní, complicadísimo moverte, ¿eh? Porque íbamos en Asunción, ¿vale? En la capital, pero el Claro. momento que te movías al campo no te entendías con nadie. Claro. Rarísimo el guaraní, claro, y ya, menos mal que íbamos con la gente de OLT, ¿no? Pero, ¿sabes? No sabía tampoco del país como que se hablaba guaraní, que era la lengua Claro. mayoritaria y que no tiene nada que ver con castellano. Cuatro Bueno, palabras importadas y punto. y ya está, Tipo euskera, eso una es. cosa así, que están diciendo esto ahí. ¿Qué me están diciendo, no? De todas maneras, vosotros, tanto Quique como tú, bueno, ya tenéis una trayectoria en el documental y en el documental de temática social, ¿no? Vosotros estáis en Intermedia, en la productora de aquí de Sevilla, y bueno, cuéntanos un poco cuándo surge Intermedia y bueno, y qué trabajos habéis hecho en esta onda, ¿no? Pues Intermedia surge en el año 95, que digamos, bueno, primero en el 93 creamos una cooperativa que se llama Intermedia. En el 95, dos de las personas que montamos Intermedia decidimos salirnos porque no nos gustaba el rumbo que estaba tomando. Porque bueno, la gente quería, claro, también quería comer, quería vivir dignamente, Claro. quería hacer servicio y tal, y dijimos, bueno, vamos a seguir intentándolo un poquito más, a ver si podemos hacer los documentales que nos interesan, un poco de contarlo, enmarcarnos un poco en la línea de los movimientos sociales, pero con las cámaras, hablar de temas de derechos humanos, bueno, todas estas cosas que en ese momento en Andalucía no había nadie que lo hiciera. Y bueno, y aguantamos un poquito y en el año 98-99 ya empezamos a hacer documentales que ya empezamos por un lado a difundirlo a través de gente como Eguski, ¿no? Con distribuidoras, pero también empezamos a llegar a televisiones. Que no es que nos pongan en horario de máxima audiencia, pero bueno, por lo menos te permiten Esto no es estas como- ventas, como pues tirar un poco Venezuela. para adelante y también animarte, ¿no? Que decir, joder, no Claro. lo estamos haciendo solo para los amigotes, sino también nos estamos colando en las casas de la gente, ¿no? Igual Eso es motiva. más complicado, ¿no? Quiero decir, desde el documental, ¿no? Es bueno, un género un poco, en el cine un poco denostado, ¿no? En pocas salas Sí. se estrenan documentales y que de siempre, desde los inicios del documental, ha tenido ese peso de trabajo, de denuncia social, ¿no? Sí. Que es más complicado que lo que podemos entender como medios alternativos en general, que es algo más rápido y más del momento, ¿no? Igual lo que comentabas tú antes de ese acompañamiento de vida que habéis hecho, ¿no? En contar las experiencias vitales, Sí. que va más allá, ¿no? De contar el hecho de que exista tal o cual movimiento, ¿no? Igual ahí está lo complicado. Sí, yo creo que también es una cosa que hemos visto nosotros con los documentales, ¿no? Porque por un lado porque venimos de movimientos sociales, la gente que montamos Intermedia, pues tenemos buenas relaciones con los movimientos sociales,
tenemos capacidad crítica también, creo, ¿no? De manera nos gusta un poquito meterle en la llaga, explicarlo, pero también otra cosa que hemos insistido desde el principio en que hay que hacer temas un poquito universales, ¿no? Y eternos, que en el tiempo pues no se queden antiguos. Claro. Un documental no se te desfase en 3-4 años. Y ahí es la idea de intentar hacerlo lo más personales posible. Pues yo creo que las historias de vida no pierden actualidad, ¿no? Claro. Entonces, pues era una buena manera también, además de llegar, ¿no? De intentar no ser muy chapa con discursos ni políticos ni militantes, sino, bueno, dar la voz a la gente, que la gente hable. Siempre hemos tratado también de evitar la voz en off, la voz del locutor, sino, bueno, que la gente se exprese y con sus testimonios y nosotros articulando, ¿no? Y creando la estructura. ¿Y cómo ves como documentalista, cómo ves el panorama del documental? Porque últimamente sí parece que es un tipo de cine... Bueno, ahora ya casi todo se graba en vídeo, en documental, aunque todavía hay algunos documentalistas que siguen trabajando en... Pues yo creo que está bien. Está como muy de moda, ¿no? Últimamente está saliendo mucho trabajo que yo no sé, también hay de todo, ¿no? Eso es, sí, porque por un lado se ha puesto de moda, como que el documental da prestigio, entonces todo desde grandes directores, esa gente ya súper reconocida que hace su documental también, ¿no? Como un poquito rollito de culto. A mucha gente curiosa que está haciendo documental, que está muy bien, porque yo creo que si tú eres curioso, te interesa lo que quieres saber, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en determinada realidad, el documental es una herramienta perfecta. Pues en su proceso, desde que haces la documentación hasta que haces el montaje, la gente que te permite conocer y es como investigar, sumergirte un poquito en esa realidad. Claro. Si eres curioso y te interesa lo que pasa en la sociedad, como estás diciendo, el documental es un género perfecto. Y lo que sí creo también es muy interesante para el documental es que se ha democratizado, ¿no? Un poco, se han abaratado los medios de producción, ahora están saliendo cámaras, están saliendo equipos o sea, tanto máquinas como software, con los software libre, todo esto está ayudando mucho a que ya no tienes que tener un super estudio, ni tienes que hacer una inversión en equipo, sino que ya un poco lo que me importa es tener una buena idea, ¿no? Que al final los equipos se consiguen y ya todo el mundo también nos estamos familiarizando todos, ya no hace falta tampoco tener una especial formación ni ir a X escuelas, sino que ya hay, digamos, en la calle ya la gente tiene una buena formación audiovisual, ¿no? Llevamos ya muchos años viendo documentales y ahí nos estamos formando. Imagino que en Intermedia también habéis visto esos cambios, ¿no? En estos años, ¿no? De la forma de hacer documentales, ¿no? Sí, ahora que estamos revisando un poco bueno, porque nos cambiamos de local en julio, todavía no sabemos dónde vamos a ir, nos echan, se nos terminó el contrato, y revisando, ¿no? Poniendo orden un poco en las cintas, en todo el material, a veces te pones a ver cosas, no sé, grababan en los campamentos saharauis de Tindú del año 95 y dicen, ¡joder, qué malos éramos, tío! Y qué mal lo teníamos, ¿no? De luego querérselo enseñar a la gente, ¿no? Con lo mal grabado que estaba, con los chunguillos. Claro, hemos visto evolución. Oye, y hablando así ya, no de lo que habéis hecho, sino de lo que vais a hacer, ¿no? Tanto aquí igual desde Sevilla como me imagino que esa relación con Vive TV y con esta productora que me contabas que Quique armó allá en Venezuela, ¿tenéis más proyectos de futuro? Pues ahora mismo, o sea, estamos con varias historias porque nosotros también empezamos a trabajar aquí el tema de la memoria histórica. Claro. Entonces queremos cerrar un poco el ciclo de memoria histórica, que nos parece muy interesante, muy necesario. También es cansado, ¿eh? Sí, porque al final, hostia, y te implicas mucho, tienes mucha implicación emocional, porque estás trabajando con gente mayor, siempre te creas unos círculos que, bueno, es muy solemne también el tema de la memoria histórica, y de mucho respeto y tal. Oye, destapar muchas cosas también, claro, ¿no? sí, lo pasas bien, pero también luego cansa, porque, hostia, es que duele, porque te llevas sin mucho el dolor. Estás haciendo terapia, ¿no? Como terapia con mucha gente que por primera vez te cuenta que tienen 80, 90 años y se hartan de llorar delante de la cámara y es durillo el tema. Pues bueno, estamos con 2 proyectos de memoria histórica que queremos ahora terminar y un poco rematar, que son 2 aspectos que... Vosotros hicisteis, ¿no? El de Presos del Silencio, que es el más Presos del Silencio, conocido igual, ¿no? La Partida, que es sobre la última agrupación guerrillera que hubo en Andalucía, súper desconocida a nivel urbano, pero luego te metes en los pueblitos de la sierra entre Granada y Málaga y la gente todavía habla, tío. Están los romances del Roberto y todavía hay miedo. Fuimos el Día de los Difuntos al cementerio y todavía hay mosqueos porque allí están enterrados los guerrilleros. Se juntan por un lado los familiares de los guerrilleros a ponerle flores, limpiar la lápida,
Por otro, la gente reaccionaria del pueblo que está indignada con que, con que estén en el cementerio enterrados los guerrilleros, con que se les haya dado sepultura allí. O sea, que ves que en estos pueblos todavía hay una tensión tremenda con cosas que pasaron en el año 51-52, ¿no? Y bueno, además del tema de memoria histórica, pues estamos con las dudas también, ¿no? Porque la verdad es que es muy interesante lo que está pasando en Latinoamérica, pero ya también lo que uno se da cuenta es que hay que hacer trabajo un poquito más de profundidad. Ahora yo estaba viendo también la posibilidad de hacer algo con los guayú y con los yupas, porque claro, una vez que vas allí empiezas a picotear un poquito, te das cuenta y dices, que hay o sea, mucho, lo hemos ¿no? rascado, nos hemos quedado en lo anecdótico, un discurso superficial, por el momento. Claro, cuando convives con gente un par de meses dices, hostia, esta gente tiene una película, ¿no? No solo un documental. Y me interesó mucho eso, ¿no? De cómo se mueven con las fronteras de un lado a otro, cómo han conseguido tener un DNI, el documento, la cédula, como dicen allá, venezolana, cómo han conseguido tener también la colombiana, y cómo en las fronteras pueden pasar todo lo que puedan cargar con su cuerpo, ¿no? Los kilos que puedan cargar ellos los pueden pasar. Cómo se han impuesto, ¿no? Las comunidades indígenas a las autoridades en un sitio tan polémico como en la frontera del Zulia, la zona de la Sierra de Perijá. Que es una zona de contrabando, una zona de cocaína, de todo, ¿no? De paramilitares, y sin embargo a los guayú y a los yupas, ellos que son dignísimos, no se atreven a registrarlo, porque cruza esa frontera, ¿no? Esa lucha que han tenido como para decir, no, nosotros, las fronteras no van con nosotros, las fronteras van con vosotros que sois blancos, ¿no? Claro, es un trabajo costoso y lento en el tiempo, ¿no? Sí. El trabajo de hacer un documental con fundamento, vamos a decir, Eso es. ¿no? ¿Y cuándo se proyectó la serie? La serie todavía no se ha proyectado, porque quedan unos capítulos todavía por grabar. Ajá. Que uno es el de Perú, que todavía no lo hemos cerrado, pero probablemente sea sobre las minas de oro, porque en Perú ahora han descubierto que hay algunas de las minas que se creían ya que estaban medio esquilmadas de la colonización española, pues que todavía tienen bastante oro. Bueno. Y el oro, bueno, todos sabemos lo contaminante que es, ¿no? Con el uso de todo esto, del mercurio y todos los materiales. El contaminante en sentido figurado también, ¿no? Porque claro. habrá muchos intereses ahí, ¿no? Sí. Ajá. Y todas las empresas, las multinacionales que están alrededor de la extracción del oro. Entonces era el tema que queríamos tocar en Perú. En Bolivia íbamos a tocar el tema de los cocaleros. Y en Ecuador no estaba claro, porque lo íbamos a hacer con la gente, o sea, con indígenas también. Lo que pasa es que en la serie estábamos como intentando no repetirnos, ¿no? Los temas. Porque llega un momento que empiezas a decir, hostia, se parece tanto este capítulo al que hicimos, que es interesante, porque son realidades parecidas, pero bueno, el rollo es mostrar la diversidad que hay en el continente. Entonces nos quedan estos tres y luego ya se empieza a emitir. Tengo una forma más de adornarte la vida.